En primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecerle al Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas que me haya invitado a participar en este seminario, particularmente al profesor Francisco Javier Anzuategui, que fue el que contactó conmigo, y a Patricia Cuenca por la profesora Patricia Cuenca por la generosa presentación. También, por supuesto, a todos y a todas los que nos estéis viendo ahora o a la gente que se pueda sumar más tarde, ¿no? No sé exactamente cuándo, pero fue hace unos meses cuando el profesor Anzuategui contactó conmigo y con el resto de las personas que estamos participando en este seminario, y yo no sé, yo desde luego tenía la esperanza, se ha visto después que infundada, de que cuando tuviésemos esta sesión no íbamos a estar presencialmente, pero al menos la situación epidemiológica habría mejorado sensiblemente, ¿no? Lamentablemente, pues no es así, creo que no es así en ningún territorio ni en ningún país, ¿no? Y desde luego, si reflexionar sobre estas cosas tenía importancia y era pertinente cuando el profesor Anzuategui lo planteó, al menos me lo planteó a mí, yo creo que desde luego ahí tiene más sentido que nunca, ¿no? Bueno, voy a intentar no hablar más allá de unos 40 minutos para que quede un tiempo para que podamos reflexionar y debatir sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Hay una frase bastante famosa de José Luis Cuerda que cuando le preguntaban sobre algo él decía: tengo mis dudas y parte de las tuyas, ¿no? Bueno, sobre muchas de estas cuestiones yo tengo mis dudas y también seguramente parte de las vuestras. Voy a estructurar la intervención en varios puntos, tratando de ir de lo más general a lo más particular, ¿no? En primer lugar, haré una pequeña introducción sobre el reto que supone para el Estado de Derecho la vigente pandemia de COVID-19. En segundo lugar, analizaré cómo ha sido la respuesta o cómo está siendo la respuesta se le está dando desde el derecho español de excepción, concretamente a través de la Ley Orgánica 481, que regula los estados de alarma de excepción y de sitio, que tiene cierto interés porque en derecho comparado, por ejemplo, en Italia, pues no existe un derecho especial de excepción, ¿no? Hablaré, por tanto, del derecho de excepción, de la parte teórica y de cómo ha venido funcionando en la práctica. En tercer lugar, hablaré también de la respuesta que da no ya el derecho de excepción, sino el derecho especial, y concretamente la Ley Orgánica 3/86 de medidas especiales en materia de salud pública, que es interesante porque, sobre todo por parte de los administrativistas, ha venido siendo defendida como un instrumento incluso alternativo al propio estado de excepción. Es decir, que se podría haber obviado el estado de excepción y adoptar medidas al amparo de esta Ley Orgánica 3/86, y ese sería el Estado de Derecho aplicable a esta situación de pandemia que estamos padeciendo. También hablaré un poco de la teoría y la práctica. Luego, finalmente, quería centrarme, porque creo que también tiene relevancia, al margen de que seguramente sean tratados en sesiones posteriores, hablar un poco del derecho de reunión, de cómo afecta concretamente este derecho fundamental, por una razón jurídica evidente, que es que el único pronunciamiento que ha habido en España del Tribunal Constitucional sobre la pandemia tiene que ver con la prohibición de una manifestación prevista para el 1 de mayo, que recordaréis en Pontevedra, y también porque está habiendo cierta controversia sobre en qué medida las comunidades autónomas pueden limitar las reuniones privadas o de personas en los espacios públicos, ¿no? Aunque yo creo que seguramente esto sea objeto de tratamiento más pormenorizado por Francisco Javier Gutiérrez, que tiene una sesión sobre pandemia y protesta social, y ahí seguramente encajará también el derecho de reunión y manifestación. Y luego, porque tiene importancia en sí, pero también por la propia actualidad que tiene, pues hablaré, aunque sea brevemente, del ejercicio del derecho de sufragio y de la elección de representantes en este contexto, ¿no? Como sabéis, el pasado domingo ha habido elecciones presidenciales en Portugal, las ha habido en noviembre en Estados Unidos, las ha habido en distintos países, y en España hay ahora una controversia jurídica acerca de si se pueden o no desarrollar dentro de una cierta normalidad las elecciones catalanas, aunque seguramente también de pandemia y democracia pues hablará para clausurar este seminario el profesor Daniel Ingenari. Bien, entonces, como os decía, bueno, cualquier cosa, si queréis, podéis levantar la mano y la planteéis sobre la marcha, o si no, al finalizar podemos debatir sobre ella, ¿no? Decía que el primer punto podría ser los retos que ha supuesto para el Estado de Derecho la actual pandemia, ¿no? Yo creo que, ampliando un poco el foco, sería un reto
por una parte, para el Estado de Derecho, en qué medida ha puesto en cuestión el principio de legalidad, pero también es un reto para el resto de los principios estructurales de nuestro sistema constitucional. Es un reto para el Estado social en la medida en que la pandemia está afectando a la economía, al empleo y a derechos de carácter social y fundamentalmente de las personas más vulnerables, ¿no? Y la respuesta en principio del Estado social, Estado de Derecho Social, es una respuesta prestacional. En este sentido, me parece interesante destacar que por primera vez en nuestro ordenamiento se ha generalizado, no ya en el ámbito académico, sino en el propio ámbito jurídico, la expresión vulnerabilidad. Desde el primer decreto de estado de alarma del 14 de marzo, en las distintas normas ha aparecido el concepto vulnerabilidad o grupo vulnerable, ¿no? Y creo que eso es interesante que aparezca reflejado en las normas. Es un reto también la pandemia, como decía antes, para el Estado democrático y para el ejercicio de los derechos fundamentales de participación política, que no son solo, evidentemente, los de votar y ser votado, también reunirse para exigir reivindicaciones políticas, ejercer la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Tiene también supone un reto también para el Estado autonómico, es decir, para la gestión de la pandemia en un Estado descentralizado, ¿no? Y que pone de relieve también las diferentes fórmulas que se están dando en diferentes países, en países claramente federales como Alemania o federales materialmente como España, pero en países más centralizados como Portugal o como Francia, ¿no? Y por último está el reto que supone para el proceso de integración europea. Se ha tratado desde la Unión Europea de buscar respuestas, si no comunes, al menos similares en los distintos estados. Y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el proceso de adquisición de vacunas, pues el hecho en este caso de la integración en la Unión Europea, pues aparentemente ha supuesto una ventaja. En definitiva, podríamos decir que la COVID está afectando a todos los elementos estructurales de nuestro Estado, que me voy a centrar más en lo que tiene que ver con la parte del Estado de Derecho, ¿no? Y creo que es interesante también reflexionar sobre esto, porque quizás algunos de los cambios a lo que estamos viendo ahora y que aparentemente tienen una vocación de temporalidad, pues hay que ver cuando acabe esto, y esperemos que acabe cuanto antes, si se quedan o se van, ¿no? En qué medida ciertas limitaciones de derechos en aras a la seguridad, en este caso a la protección de la salud, pues pueden ya adquirir vocación de permanencia, ¿no? También es interesante desde el punto de vista nuestro como juristas la aportación del conocimiento científico, ¿no? Que tendría que ser algo habitual, pero que en este caso lo está siendo de una manera especialmente intensa y bueno, incide en la relación entre derecho y ciencia, ¿no? Y en qué medida el conocimiento científico pues puede servir para que desde los poderes públicos se adopten medidas que puedan ser eficaces, ¿no? Como apuntaba la profesora Cuenca, yo tengo la fortuna de formar parte de un comité que se creó en Asturias por parte de la Consejería de Salud, comité asesor y de seguimiento de la COVID en Asturias, ¿no? Yo soy el único jurista que está ahí, lo cual me parece que es un defecto porque creo que tendría que haber más gente, pero es interesante pues, el trabajo que se puede hacer con epidemiólogos, con farmacéuticos, con personal de veterinaria. Los veterinarios y las veterinarias llevan trabajando con pandemias desde hace muchísimo tiempo y pueden aportar su experiencia, ¿no? Y en este sentido también esto tiene mucho que ver con un principio que sería, digamos, algo característico del Estado de Derecho, como sería el principio de transparencia, ¿no? Algo que se ha criticado, y yo creo que con razón, es que en algunos casos, bien en el ámbito estatal o en el ámbito autonómico, la cobertura que se daba, o sea, el amparo que se buscaba en las medidas políticas estaba en informes científicos, pero esos informes ni se conocían ni se sabía quién los había elaborado, ¿no? Cuando esto sería una exigencia del Estado de Derecho, hay una ley de salud pública del año 2011 que obliga a hacer públicas tanto la composición de estos comités como las recomendaciones que puedan llevar a cabo. En definitiva, insisto, nos encontramos con todos estos retos y bueno, lo que se trata es que nosotros como juristas pues tratemos de darles la mejor respuesta posible. El segundo punto
después de esta presentación o esbozo de problemas, sería la respuesta que se ha dado en España a la COVID a través del mecanismo del derecho de excepción, que en España está representado, como sabéis, por la Ley Orgánica 4 de 1981, que regula los estados de alarma, de excepción y de sitio. Y en este sentido, pues es una respuesta, se puede decir, que típicamente española. Lo digo porque no todos los países tienen un derecho de excepción, como sí tiene la Constitución española en los artículos 116 y 55. En Italia se ha estado legislando básicamente a través de la figura del decreto ley, porque, repito, no tiene un derecho específico de excepción. Nuestra ley, y eso es una de las cosas que primero conviene apuntar, la ley que regula los estados de alarma y de excepción y de sitio es una ley antigua. Es de las primeras leyes postconstitucionales, como decía, es la Ley Orgánica número 4 del año 81. Esta ley, además, como casi todas las normas que se han venido aplicando en este tiempo, tiene un origen un tanto peculiar. Tiene el origen en un proyecto de ley de seguridad ciudadana, no por tanto de estados de alarma, de excepción y de sitio, sino una genérica ley de seguridad ciudadana que empezó a tramitarse en el año 79. Y en su tramitación parlamentaria llegó un momento en que en el Congreso de los Diputados se decidió desgajar y crear por una parte una ley de seguridad ciudadana y por otra parte una ley que regulase los estados de alarma, de excepción y de sitio. Y eso fue lo que ocurrió, ¿no? Y una cuestión interesante es que se entiende que debe desligarse el estado de alarma de las cuestiones vinculadas con el orden público, entendiendo orden público como el mantenimiento de la seguridad ciudadana y de la tranquilidad en las calles, ¿no? Y esto que se descartó en la tramitación parlamentaria y que lo ha puesto de relieve, yo creo que desde prácticamente la aprobación de la ley, el profesor Cruz Villalón, que es presidente de nuestro Tribunal Constitucional, que fue uno de los que primero estudió esta materia, ¿no? Bueno, entendió que el estado de alarma está desvinculado de problemas de orden público. El estado de alarma se prevé en España para 4 situaciones y es curioso, varios de los aquí presentes saben mucho más que yo sobre teoría del derecho y teoría de las normas, es curioso porque algunas de las normas propias del estado de alarma contienen ejemplos y normalmente, como todo el mundo sabe, la ley no tiene por qué ejemplificar, tiene que establecer un mandato y una consecuencia para el mismo, ¿no? Sin embargo, la ley que regula el estado, la parte del estado de alarma dice que se podrá declarar este estado en situaciones de catástrofe, primera hipótesis, y pone como ejemplo terremotos o graves incendios. En segundo lugar, se puede declarar el estado de alarma para atajar crisis sanitarias y pone como ejemplo las epidemias. En tercer lugar, se prevé el estado de alarma cuando se produzca una paralización de servicios esenciales de la comunidad, pensad por ejemplo el sistema de transportes, pero, y aquí esto es importante por una cuestión que luego comentaré, esta tercera premisa para declarar el estado de alarma, a diferencia de las anteriores, no opera de manera aislada. Es decir, no basta con que haya una situación grave de desabastecimiento, no basta que haya una paralización de los servicios esenciales para que se pueda decretar el estado de alarma, sino que tiene que haber una paralización de servicios esenciales coincidente con una catástrofe, con una crisis sanitaria o con la cuarta posibilidad, que es que haya una situación grave de desabastecimiento de productos de primera necesidad. Entonces tenemos que se puede declarar estado de alarma cuando hay una grave catástrofe, tipo terremoto, una crisis sanitaria, como una epidemia, un desabastecimiento de productos de primera necesidad y, en cuarto lugar, que se paralicen los servicios esenciales, algún servicio esencial de la comunidad y además concurra alguna de estas otras circunstancias. Esta técnica es un tanto curiosa, al menos por decirlo, no hacer una crítica explícita, porque establece un juego adicional para una de las circunstancias que puede plantear problemas en la práctica. Y estos problemas se plantearon, quizás algunos lo recordaréis, y lo padeció en su día, con ocasión de la primera vez que en España se decretó un estado de alarma en el moderno Estado constitucional, que fue concretamente el 4 de diciembre de 2010, con motivo de una huelga de controladores aéreos que paralizaron el servicio aéreo en España, ¿no? Para hacer frente a esta situación, el gobierno de entonces decretó el estado de alarma.
y acordó, entre otras cosas, la militarización del control aéreo y la sustitución de los controladores civiles por controladores militares. ¿Cuál fue lo interesante de este caso? Bueno, que para justificar la declaración del estado de alarma, el gobierno dijo que se había producido una paralización de servicios esenciales y además una situación catastrófica. Porque, como decía antes, no basta en este caso solo la paralización de los servicios esenciales, sino que tiene que ocurrir con algunas de las otras circunstancias. Y a mí me parece que eso, por decirlo de una manera suave, fue una licencia. Yo no creo que se pudiese calificar de catastrófica la situación del servicio de transportes en España, porque es verdad que ha quedado afectado el servicio de transporte aéreo, pero hay servicio de transporte por carretera, servicio de transporte marítimo y servicio de transporte por ferrocarril, ¿no? Pero ya ahí se vio un poco que chirriaba uno de los elementos del estado de alarma. Sin embargo, el legislador no se dio por enterado y no se llevó a cabo ningún tipo de modificación. Este precedente es interesante porque enlaza con cuestiones que tienen que ver con el actual estado de alarma. ¿Por qué? Porque los controladores presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo cuestionando la legalidad del estado de alarma que había decretado el gobierno. Y el Tribunal Supremo primero y el Constitucional después llegaron a una conclusión que es determinante, porque dijeron que la norma que aprueba el decreto de estado de alarma, aunque formalmente sea una norma, sea un decreto, y por tanto aparentemente tenga rango reglamentario, en realidad es una norma con rango legal. Por tanto, los 4 decretos de estado de alarma que se han acordado en España en el año 2020 no tienen el rango reglamentario, sino que tienen rango legal. Insisto, conclusión a la que llegó el Tribunal Supremo y que avaló el Tribunal Constitucional. Y esto es importante porque el eventual control de los mismos no puede hacerse ante la jurisdicción contenciosa administrativa, sino que debe hacerse directamente ante el Tribunal Constitucional. Por eso, durante el pasado año, aunque se presentaron algunos recursos ante el Supremo para cuestionar los sucesivos decretos de estado de alarma, esos recursos fueron desestimados por el Tribunal Supremo diciendo esto es cosa del Tribunal Constitucional. Y en este momento está pendiente, si no recuerdo mal, desde el mes de abril ya, un recurso presentado por el grupo parlamentario de Vox contra el primer decreto de estado de alarma. Y han presentado uno posteriormente contra el tercer decreto de estado de alarma, ¿no? Insisto, podría parecer que la competencia para resolver este caso es del Tribunal Supremo, pero sí. Creo que tenemos un problema con Miguel Ángel, Patricia. Sí, no sabía si era yo, pero parece ser que no. Supongo que igual le ha echado la aplicación, pero entiendo que podrá volver a entrar. Igual ha tenido algún problema y ha abandonado involuntariamente, entiendo No. Y lo que espero es que se haya dado cuenta él, porque el otro día estuve en un evento y la gente llevaba 20 minutos hablando. Yo creo que sí, a ver. Reconectando, Miguel. Vale. Miguel Ángel, te Ha sido un tenemos de nuevo. Vale. Momentito. Vale. Breve. Estábamos en el segundo recurso de Vox. Sí. Vale, perfecto. No, bueno, pues no, lo que en relación con eso simplemente quería decir que bueno, que sería interesante y además necesario que el tribunal se pronunciase cuanto antes. Porque yo ahora voy a entrar en el fondo del asunto, ahí se han planteado cosas que cuanto antes sería conveniente tener claros en nuestro sistema constitucional. ¿Por qué? Porque, como sabéis, se han aprobado 3 decretos de estado de alarma. El 463, los números no son muy importantes, pero simplemente los comento a efectos identificativos. El 463, que fue el primero, el 14 de marzo. Un segundo que os afectó básicamente a algunos de los que estáis al otro lado de la pantalla, porque se aprobó el 9 de octubre el decreto 900 y se aplicó solo en algunas partes de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y el tercero, que ha vuelto a ser de carácter general, el decreto 926 de 25 de octubre, ¿no? Tenemos, por tanto, hemos tenido, y uno de ellos sigue vigente todavía, 3 decretos de estado de alarma, que, insisto, con la jurisprudencia constitucional son normas con rango legal. El primer debate que se suscitó cuando se aprobaron estos decretos, y que seguramente participaréis y desde luego habréis oído hablar del mismo, era si estábamos ante una situación que justificase el estado de alarma
o el supuesto fáctico al que se van a aplicar los decretos realmente exigiría la declaración del estado de excepción. Desde mi punto de vista, para mí está claro, aunque repito, tengo colegas que dicen lo contrario y no, vamos, y no lo dicen de una manera caprichosa. Yo creo que lo único que cabía declarar a lo largo del año 2020 en España era el estado de alarma. En ningún caso el estado de excepción, porque yo creo que no se daba ninguna de las premisas que justificarían la declaración del estado de excepción. Por tanto, desde un punto de vista de la premisa para declararlo, yo creo que sin ningún género de dudas estábamos ante una grave crisis sanitaria, ante una epidemia, como ejemplifica la ley del 81, y por tanto ahí lo que procede es declarar el estado de alarma. Luego, yo creo que por ahí no debiera de prosperar ningún tipo de recurso, ¿no? Sí, por tanto, al estado de alarma, no, por tanto, al estado de excepción. La segunda cuestión, de ahí me entran más dudas, ¿no? Esto que decía José Luis Cuerda, mis dudas y parte de las puertas o de algunos, es si, estando justificada la declaración del estado de alarma, las medidas que se acordaron para atajar o tratar de combatir la pandemia encajaban dentro de las que la ley prevé para el estado de alarma, ¿no? Y aquí existe una diferencia interesante desde un punto de vista de teoría general de los derechos fundamentales. Se plantea el debate de qué es limitar un derecho y qué es suspender un derecho. Porque con el estado de alarma se puede limitar un derecho, pero su eventual suspensión exigiría en todo caso la declaración del estado de excepción. Bueno, los decretos de estado de alarma dicen que se limitan la circulación de personas, de vehículos, y establecen una serie de obligaciones que en general yo creo que encajan bien en las previstas para el estado de alarma. Pues, por ejemplo, que pueda haber una prestación personal forzosa, es decir, que se puede movilizar a personal sanitario o que se puede llevar a cabo pues una requisa de bienes y productos sanitarios que puedan ser necesarios, ¿no? O sea, la cuestión más conflictiva, a mi juicio, se plantea con el tema del confinamiento domiciliario que se llevó a cabo a lo largo del mes de marzo, ¿no? Si recordáis, y seguramente yo creo que no lo olvidé en mi vida, bueno, básicamente la norma imponía la obligación de estar en casa, salvo una serie de supuestos tasados, que es verdad que eran 7 supuestos, incluso que se puntualizó alguno de ellos para, y eso enlaza con lo que comentaba antes, para incluir la atención a las personas que estuviesen en situación de vulnerabilidad, pero desde luego se producía una limitación extraordinariamente intensa de nuestra libertad de circulación. Y es fácil contrastarlo con la situación actual. Ahora la libertad de circulación está limitada en el peor de los casos en las comunidades autónomas, salvo Castilla y León, luego hablaré sobre eso, con carácter general, entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana. Pero es que antes eran las 24 horas del día, salvo en aquellos supuestos, insisto, en los que se podía salir de casa pues, para comprar o para ir a una farmacia o atender a una persona en situación de vulnerabilidad. Yo, sinceramente, creo que la idea de limitación implica restricción parcial de un derecho, pero no prohibir todo, salvo una serie de excepciones. Y yo creo que el decreto 463 iba más por la idea de prohibir todo, salvo una serie de excepciones. Quiero decir con esto que yo creo que las medidas que se adoptaron en marzo iban más por la idea de suspender el derecho que de limitarlo. Y digo suspender el derecho porque la propia ley orgánica que regula estos estados, cuando prevé la suspensión del derecho, no contempla necesariamente la desaparición total del mismo, sino una limitación especialmente intensa. Por ejemplo, que no se puedan celebrar manifestaciones salvo casos muy puntuales, ¿no? Esto a mí me parece que estas medidas van más por la idea de la suspensión que por la medida de la limitación. Y las medidas que pueda adoptar el Gobierno y luego avalar o no el Congreso de los Diputados tienen que ser proporcionales. No solo proporcionales a la situación epidemiológica, obviamente, pero también tienen que ser proporcionales en cuanto a la limitación de los derechos fundamentales, ¿no? Y la proporcionalidad la mide la propia ley orgánica, ¿no? La propia ley de estado de alarma yo creo que podría haber sido, en la parte del estado de alarma, más intensa, más dura, pero si el legislador optó por hacerla menos dura, yo creo que habría que respetar eso, ¿no? Aquí quizás también se pone de evidencia que, claro, un estado de alarma diseñado para principios de los años 80 del siglo pasado,
Y para las epidemias previsibles en los años 80 del siglo pasado, seguramente poco tiene que ver con las situaciones que generan alarma y con las epidemias del siglo XXI, ¿no? En este sentido, sí me parece muy respetuoso con la ley de estado de alarma el decreto que tenemos en la actualidad, el decreto 926, al margen de que se pueda criticar por otra vía, puesto que lo que hace es, como dice la ley, limitar la circulación o la permanencia de personas en horas determinadas. Y la determinación, insisto, está en el propio decreto. Se puede empezar la limitación nocturna a las 10, a las 11 o a las 12 y acabar a las 5, a las 6 o a las 7 de la mañana. En esto voy a tener más tiempo, luego iré más rápido para que no cunda el pánico y no penséis que voy a extenderme mucho más de lo que tenía inicialmente previsto, ¿no? Por tanto, encontramos aquí algún elemento dentro del Estado de Derecho que supone la ley de estado de alarma que a mi juicio es discutible que se haya respetado, por lo menos con el primer estado de alarma. Sí que creo con los demás. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el decreto de estado de alarma que se ha aplicado en algunas partes de Madrid? A mí me parece que no plantea problemas de legalidad ni de constitucionalidad, pero sí plantea una cierta disfuncionalidad práctica. ¿Qué quiero esto decir? Bueno, que al fin, para limitar la libertad de movimientos, no ya en toda la Comunidad Autónoma de Madrid, sino una serie de municipios, es verdad que muy poblados y muy relevantes, bueno, pues el papel de la Comunidad Autónoma fue irrelevante. Fue una decisión que tomó el Gobierno. La autoridad delegada para adoptar medidas era el propio Gobierno central e intervino el Congreso de los Diputados. En ningún caso intervino ni el Gobierno de la Comunidad de Madrid ni tampoco el Parlamento autonómico, ¿no? Entonces, yo creo que, ¿cuál es la razón? Bueno, pues que la ley de estado de alarma se hizo en un momento en que ni la Comunidad de Madrid ni, por ejemplo, la Comunidad Autónoma Asturiana existían. Todavía no se estaba desarrollando el Estado autonómico en España, ¿no? Y yo creo que hace falta una actualización de esta ley, bueno, pues para ver en qué medida tienen que interactuar y cooperar Estado como Estado central y Estado como estados autonómicos, ¿no? Insisto, yo creo que el decreto que se aplicó en Madrid no era inconstitucional, pero evidenció, bueno, un poco que no tiene mucho sentido que la comunidad autónoma esté totalmente al margen y que el protagonismo lo lleve el gobierno de la nación, ¿no? En ese sentido, pues bueno, parece que el decreto 926, que es el tercero, se puede decir un poco que la tercera va a la vencida, ¿no? Y que ha ido depurando eventuales disfunciones de los anteriores. Por ejemplo, el actual decreto configura como Estado de Derecho aplicable a esta situación, pues una serie de medidas en las que las comunidades autónomas sí tienen más protagonismo. Y, como estáis viendo, permite, por ejemplo, que la comunidad autónoma anticipe o retrase el comienzo o la finalización del confinamiento nocturno. Es verdad que con un margen, pero bueno, puede ser a las 10, a las 11 o a las 12 y puede acabar a las 5, a las 6 o a las 7 de la mañana. Yo creo que eso es bueno porque las comunidades autónomas que además, claro, esto no había ocurrido en el año 81, las comunidades autónomas resulta que tienen competencias en materia sanitaria, las tienen en materia de servicios sociales, en materia educativa, es decir, algunos de los servicios más afectados por la pandemia. Luego tienen que tener, insisto, un protagonismo importante, ¿no? Y eso sí se ha respetado más en el estado de alarma vigente. Incluso yo me planteo si el estado de alarma vigente no ha ido en algunas partes demasiado lejos. Por ejemplo, a mí me genera dudas que una comunidad autónoma pueda acordar el cierre de la comunidad restringiendo la circulación respecto de otras comunidades autónomas. No me lo plantea tanto que pueda hacer confinamientos a cintra, pero sí me parece más complicado hacia afuera, ¿no? Por último, para acabar con esta parte más extensa del vigente decreto de estado de alarma, yo creo que el decreto vigente también ha evidenciado un cierto déficit de control parlamentario. Uno de los debates que se produjo es cuánto tiempo podría el Congreso de los Diputados prorrogar el vigente estado de alarma. Como sabéis, el Gobierno lo acuerda, pero a los 15 días el Congreso de los Diputados tiene que decidir si mantiene el estado de alarma, si lo revoca y, en el caso de que lo mantenga, con qué condiciones. Bueno, pues decidió prorrogarlo por un plazo de 6 meses. Es verdad que al Parlamento, al Congreso de los Diputados, nadie le obligó a hacerlo, ¿no?
Y yo creo que en sí misma una prórroga de 6 meses no es inconstitucional, porque la cuestión, a diferencia de lo que ocurre con el estado de excepción, no pone un límite a las prórrogas. Pero yo creo que sí es verdad que una prórroga tan larga pues dificulta el control parlamentario. Y lo que me parece más importante, tal y como lo que estamos viendo en la práctica, es que una prórroga tan larga pues, puede evidenciar la inidoneidad del estado de alarma para hacer frente a una situación de agravamiento de la pandemia, ¿no? Por tanto, yo creo que eso es algo a lo que habría que darle una vuelta. Luego, si queréis, volvemos sobre esto. Yo quería ir ahora más brevemente analizando las demás cuestiones, ¿no? Y la tercera cuestión sería el tema de, bueno, lo que han venido defendiendo, insisto, no solo ellos, pero fundamentalmente distintos administrativistas, en que podría haber una alternativa al estado de alarma, que sería la ley orgánica 3/86, que prevé la adopción de medidas especiales en materia de salud pública, ¿no? Y es evidente que nos encontramos ante un conflicto de salud pública. Esta ley también tiene un origen peculiar, porque inicialmente estas medidas especiales iban previstas en un proyecto de ley de sanidad y acabó aprobándose la ley de sanidad, pero aparte esta ley orgánica. Es una ley también un tanto extraña porque es muy corta, solo tiene 4 artículos y no tiene ni preámbulo ni exposición de motivos. Es decir, que aquí se hizo una nueva ley un poco a lo bruto, ¿no? Cojo 4 artículos, los pongo en otro lado y ya tengo una ley especial para medidas especiales en materia de salud pública, ¿no? Y lo que se ha venido debatiendo y ha llegado a los tribunales es si con esta ley se pueden limitar derechos fundamentales. Concretamente, el primer caso de COVID que se detectó en España, si recordáis, fue el caso de un turista italiano alojado en un hotel en Adeje, en la isla de Tenerife. Se aplicó esta ley. Y se aplicó porque las autoridades sanitarias canarias querían acordar la restricción de movimientos de la persona contagiada y de eventuales contactos, y lo que acordó fue el confinamiento de quienes estaban alojados en ese hotel. Y este confinamiento se acordó al amparo de esta ley, la Ley Orgánica 3/86, que exige en su caso que las medidas sean autorizadas por una resolución judicial. Tanto la Fiscalía como el juzgado competente entendieron que se daban los motivos para acordar este confinamiento, pero solo se aplicó a estas personas, ¿no? Posteriormente, las comunidades autónomas han ido echando mano de esta norma, no ya para aplicar medidas de confinamiento a personas contagiadas o sospechosas de estarla, sino para adoptar medidas limitativas con carácter general. Y a mí es donde me entra esta duda, ¿no? Los administrativistas defienden que con esta ley también se pueden limitar derechos fundamentales de manera indiscriminada, es decir, dirigidos a un colectivo indeterminado de personas. Imaginaos todas las personas que están en residencias sociosanitarias de la Comunidad de Madrid. A través aplicando esta ley, se puede, en teoría, defienden, acordar que no pueden recibir visitas ni salir a hacer paseos, ¿no? Bueno, inicialmente, como os decía, este primer caso se entendió que la ley solo era aplicable a personas identificables y no se podrían usar para acciones generales de derechos. Posteriormente, varios tribunales superiores de justicia, como el de Andalucía o la Comunidad Valenciana, dijeron que no había ningún problema, que la autoridad sanitaria autonómica, normalmente la Consejería de Salud, lo que tenía que hacer era motivar por qué adoptaba esas medidas, y el Tribunal Superior de Justicia normalmente era el que decidía si las aprobaba o no las aprobaba. Y en Madrid sí vio un ejemplo de esto, ¿no? Y la última tendencia la han representado algunos tribunales superiores de justicia, como el de Aragón o el País Vasco, incluso el de Castilla y León, que han dicho no. Vamos a ver, la ley de medidas especiales en materia de salud pública puede ser aplicada en un contexto de pandemia, pero siempre que se aplique a personas concretas e individualizadas, o que se puedan individualizar, no con carácter general. Y por eso el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no avaló una resolución de la comunidad autónoma que pretendía acordar, y hace unos meses, el confinamiento de todas las personas residentes en centros sociosanitarios. El TSJ dijo no. Si esto ni siquiera se puede hacer con el actual estado de alarma, porque no lo prevé, menos se va a poder hacer con la Ley Orgánica 3/86. De hecho, hay una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ante el Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre el alcance de esta norma, ¿no? Para tratar de remediar un poco los problemas que planteaba la norma,
y esta es la única reforma que se ha hecho durante el año pasado, se reformó la ley de la jurisdicción contencioso administrativa y se vino a decir que al amparo de esta ley se podrían adoptar medidas de carácter general siempre y cuando fuesen validadas por un tribunal. Si se refieren a personas concretas por el juzgado de lo contencioso administrativo, si eran adoptadas por una comunidad autónoma, por el TSJ de esa comunidad autónoma, y si eran adoptadas por el gobierno central, por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. La solución a mí me parece bastante chapucera y que no queda muy clara, porque se habla de autorizar o ratificar, y no se sabe muy bien si eso es lo mismo, ¿no? Y también hay un debate de si las normas pueden entrar en vigor y posteriormente hay un control, o si para que entren en vigor es necesaria la autorización judicial. Si esto no está nada claro, ¿no? En todo caso, como veis, esta sería otra posible respuesta del Estado de Derecho a la limitación de derechos fundamentales. Acudir al estado de alarma sería la primera opción, y esta segunda opción sería la Ley Orgánica 3/86. Y nada impide también un juego complementario de las dos medidas. Yo, de todas maneras, creo que cuando se trata de medidas de carácter general, limitación general de derechos indiscriminada, hay que ir al estado de alarma. Y solo cuando se trata de limitar derechos de concretas personas, para obligar, por ejemplo, que se queden en casa, es cuando se podría aplicar esta ley, la ley de 3/86. Voy a ir concluyendo. Decía que quería comentar dos derechos fundamentales en particular, el de reunión y el de participación en asuntos públicos. En el caso del derecho de reunión, como anticipé, es el único caso en el que el tribunal se ha pronunciado sobre un problema de derechos fundamentales en el marco del estado de alarma, ¿no? Y el tribunal avaló la resolución primero gubernativa y luego del TSJ de Galicia de prohibir una manifestación que se quería celebrar el 1 de mayo en la ciudad de Pontevedra, convocada por un sindicato nacionalista, ¿no? El Tribunal Constitucional, voy a ir muy rápido, simplemente entendió que era una medida proporcionada, que en un contexto de grave epidemia y de elevado riesgo de contagio, pues prohibir el ejercicio de una manifestación no suponía, digamos, una medida desproporcionada. Esto es interesante porque esos mismos días hubo varios intentos de manifestación en otras ciudades españolas que en algunos casos también fueron prohibidas por el Tribunal Superior de Justicia respectivo y no llegaron al Constitucional, pero en otros el Tribunal Superior de Justicia levantó la prohibición. Eso fue lo que ocurrió en Zaragoza. El TSJ avaló que se pudiese, en contra de la prohibición gubernativa, que se pudiese hacer una manifestación en la ciudad de Zaragoza el 1 de mayo, porque las medidas que habían previsto los organizadores parecían aparentemente suficientes para evitar los riesgos de contagio. Era una manifestación muy limitada en el tiempo, creo recordar que media hora, solo en vehículos y con una persona dentro de cada vehículo, y además con un número limitado de vehículos, ¿no? Entonces el TSJ entendió que era una medida proporcionada. Y en esta misma línea que el TSJ de Aragón, pues había pronunciado en su día, unos pocos días antes, el Tribunal Constitucional Federal Alemán, que vino a decir que con carácter general no se pueden prohibir manifestaciones por el hecho de que estemos en una situación de pandemia. Lo que habrá que ver es si se adoptan las concretas medidas que justifiquen esa prohibición. Pero viene a decir, y esto es lo que no hace el Tribunal Constitucional, ¿habría alguna medida menos limitativa del derecho de reunión que sirviese para proteger al mismo tiempo la integridad física y la salud de las personas? Se puede decir sí, que esa manifestación que se pretende celebrar en Pontevedra sea reducida en el tiempo, sea concentrada en el espacio, participen pocas personas y lo hagan adoptando medidas de seguridad y prevención, ¿no? Y por tanto, aquí lo que se trata es de hacer compatibles todos los derechos que pueden estar en presencia, el derecho de reunión y también la integridad física y moral. Por tanto, creo que esa sentencia del Constitucional a mí me parece desde luego discutible, ¿no? Bueno, para no extenderme mucho más, está el tema de las elecciones, ¿no? Ahora, en este caso, el tema de las elecciones catalanas. Ya asistimos a cómo una pandemia puede afectar a procesos electorales en España. Si recordáis, el año pasado estaban convocadas las elecciones en Galicia y el País Vasco, elecciones autonómicas, y fueron aplazadas como consecuencia de la pandemia. Y fueron aplazadas sin que hubiera una norma, por tanto, Estado de Derecho de nuevo, que dijese quién, cómo, cuándo y por qué
puede suspender o aplazar un proceso electoral. Al final la decisión la tomó el gobierno respectivo, que era quien había convocado las elecciones, y no hubo especial litigiosidad sobre esta cuestión. Pero sí quedaron afectados concretos derechos fundamentales de personas que resultaron confinadas por estar contagiadas o sospechosas pocos días antes de las elecciones y para las que no se contempló un mecanismo alternativo de votación. Por ejemplo, no se amplió el plazo para votar por correo o no se permitió la recogida digamos, protocolizada del voto, ¿no? Como si se hizo, por ejemplo, el pasado domingo en las elecciones portuguesas. Bueno, yo creo que en ese momento se trató de salir del paso de la mejor manera posible, pero a mí lo que me resulta difícil de aceptar es que después de todo ese tiempo transcurrido, desde abril hasta la actualidad, no se haya aprovechado para reformar la ley electoral general. Y yo creo que ahí es donde debería de estar la respuesta a qué ocurre ante una situación como la actual. Y no debería dejarse en manos de un gobierno autonómico, como ha ocurrido en Cataluña, ni en su caso pasarle el problema al TSJ, decidir sobre una cuestión, insisto, sobre la que no hay unas normas claras, ¿no? Y cuando está en juego un derecho tan importante como el derecho de participación política. Estamos a la espera de ver qué decide en los próximos días el TSJ de Cataluña acerca de si el 14 de febrero va a haber o no elecciones en esa comunidad autónoma, ¿no? Cualquiera que sea la respuesta seguramente no satisfará a todo el mundo, o sea, por otra parte, lógico, ¿no? Pero yo creo que también es un nuevo toque de atención para que actualicemos nuestro Estado de Derecho previsto para las situaciones de crisis, ¿no? Por tanto, mi conclusión, y ya concluyo, sería que, bueno, esta pandemia está provocando graves tensiones en diferentes partes de nuestro sistema, en el sistema sanitario obviamente, en el sistema social sin ningún género de dudas, pero también en el ordenamiento jurídico, ¿no? Y yo creo que es importante que seamos conscientes de esto y que adoptemos las medidas bueno, para hacer que al menos en la mayor medida posible el Estado de Derecho funcione también en una situación de pandemia, ¿no? Y yo creo que eso presupone actualizar la Ley Orgánica del año 81, ver realmente qué medidas pueden ser necesarias en un estado de alarma. Creo que exige actualizar la Ley de Medidas Especiales en materia de salud pública y, sin ningún género de dudas, exige actualizar la ley electoral para saber cómo tratar de afrontar jurídicamente este tipo de situaciones. Perdonad por la extensión, se han quedado cosas seguramente que merecería la pena decir, pero bueno, quedo a vuestra disposición para que podamos debatir y comentar con un poco más de detalle lo que hemos estado planteando. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, ha estado perfecto, ajustado al tiempo y un recorrido que yo me iba apuntando cosas para preguntar, pero las ibas contestando, ¿no? Según ibas avanzando en la intervención. No sé si hay alguna pregunta que quiera formular las personas asistentes. Bueno, Javier lo tenía claro, hace falta que levantase la mano, no sé si alguien más. Si no, le doy la palabra a Javier, que también tengo alguna cosita apuntada y mientras se va animando el resto de las personas asistentes. Javier, cuando quieras. Muchas gracias, Patricia. Bueno, gracias, Miguel Ángel. Ha sido muy instructivo y tengo que decirte que eres tan claro cuando hablas como cuando escribes. O sea, lo cual a veces en el ámbito académico es un lujo. Bien, tres comentarios u observaciones sobre las que me gustaría conocer tu opinión. Tengo que decirte que el inicio de tu intervención me ha parecido traumático. ¿En qué sentido? En el sentido de que has hecho referencia a una crisis estructural, es decir, has comenzado hablando del principio de legalidad, del carácter prestacional del Estado social, has hecho una alusión a la introducción en el discurso de la idea de vulnerabilidad, problemas con la estructura del Estado, problemas en relación con Europa y además, es decir, crisis estructural, elementos estructurales del modelo. Y además has introducido una cosa que a mí me parece muy importante, que es la cuestión de la transparencia. La cuestión de la transparencia que yo creo que tiene una incidencia importante desde el momento en que los problemas de transparencia tienen una capacidad lesiva de la confianza posiblemente mayor que otros de esos problemas grandes a los que has hecho alusión. Es decir, a mí tengo que decir que uno de los mayores motivos de escándalo durante
estos meses fue que después de oír durante meses, durante muchísimo tiempo, al presidente y a los ministros hablar de una comisión de expertos, se reconoció que esa comisión de expertos no había existido. Y eso, no hablo de la del Principado de Asturias, y eso a mí me genera un problema de confianza. Y desde ese punto de vista yo creo que, ojo, el Estado de Derecho también sufre cuando la confianza está en entredicho. En relación con esos elementos estructurales del Estado de Derecho, hay también un elemento básico que es el tema que tiene que ver con el derecho a la justicia, con el derecho a la tutela judicial efectiva. Lo subrayo porque me llama mucho la atención, a lo mejor es un tema técnico, pero seguro que tú lo sabes ilustrar. Es decir, yo creo que una situación excepcional como esta justificaría o exigiría una mayor agilización en la velocidad de la jurisdicción. Es decir, cuando tú hablabas del recurso que interpone el grupo parlamentario de Vox contra el primer decreto del estado de alarma, que ya ha dejado de estar en vigor y sobre el cual el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado, imaginemos el caso en el que el Tribunal Constitucional determine la inconstitucionalidad. ¿Qué efectos prácticos va a tener eso? Efectos políticos todos los que quieras, pero efectos prácticos ninguno. Y la tercera cuestión en relación con el tercer decreto, es decir, el decreto de los 6 meses, el decreto de la prórroga de 6 meses. Es decir, yo creo que uno de los problemas en los que podemos caer, uno de los peligros en los que podemos caer es en el de no ser conscientes del carácter excepcional de lo excepcional. Y desde ese punto de vista, yo creo que claro, vamos a ver, creo que hay un problema político detrás, es decir, para el gobierno era muy incómodo tener que someterse al escrutinio parlamentario cada 15 días para que le aprobaran o no. Es decir, era un nivel de exposición muy, muy grande. Pero yo creo que una situación excepcional como la de un estado de alarma, más allá de los problemas de eficacia a los que tú has aludido, es decir, las cosas están cambiando cada día y posiblemente tengamos que tener más agilidad, pero es difícilmente compatible, en mi opinión, una situación excepcional que ha de interpretarse de acuerdo con las exigencias del garantismo y del constitucionalismo con la determinación de una primera prórroga, después de los 15 días, una primera prórroga de 6 meses. No sé, bueno, creo que sé tu opinión, pero quería ponerlo de relieve y muchísimas gracias de nuevo, Miguel Ángel. Nada, gracias a ti. Brevemente, para no quitar mucho tiempo a la gente, sí, vamos, coincido con lo que has dicho. El tema de la transparencia, a mí es que me parece tan obvio que tener que justificarlo me choca, ¿no? De hecho, bueno, no reveló nada raro. En el comité este que se creó en Asturias, bueno, se hizo pública la composición, el currículum y tal, pero en alguna persona en la reunión decía, bueno, ¿y lo que hablemos aquí se va a saber? Y yo, coño, claro, faltaría más. O sea, no se trata de hacer público todo lo que estamos debatiendo, pero sí las conclusiones a las que llegamos. Porque, ojo, nadie te puede pedir que aciertes en el diagnóstico, pero yo tengo derecho a saber qué es lo que has propuesto, qué es lo que has sugerido, y luego ya veremos si se acierta o no acierta. Máximo un consejo que es un puro asesoramiento. Nuestras opiniones y las de cualquier consejo son puramente, como su nombre indica, consultivas, pero luego la autoridad política faltaría más, adoptará lo que estime pertinente, ¿no? A mí yo me quedé perplejo bueno, o sea, pero es que además, insisto, porque no, es que la ley de transparencia, pero es que antes de la ley de transparencia, que es el año 2013, la ley de salud pública del 2011 dice claramente esto. Tiene que hacerse pública la composición y al menos los dictámenes y resoluciones más relevantes. No tienes por qué hacer público el acta de todo lo que has deliberado ahí, pero por supuesto lo otro. Y lo que tú dices, eso es un problema también de confianza, ¿no? y de legitimidad en la toma de decisiones. Y no pasa nada en reconocer que te has equivocado, porque las medidas han ido cambiando. Si en un momento se decía, las mascarillas no valen. Bueno, pero es que en ese momento igual el estado de conocimiento científico decía que no servían.
o sinceramente no había mascarillas para todos. Entonces, pero seamos sinceros con la gente, ¿no? El tema de la judicial me parece fundamental. Claro, en Francia, por ejemplo, las cosas funcionan de otra manera, porque cualquier reforma tiene un control previo de constitucionalidad. Entonces, a mí me dejó maravillado que en Francia, un sábado, el Senado aprueba una reforma de la ley, digamos, de salud pública, y el lunes el Consejo Constitucional había decidido qué parte era constitucional y qué parte no. Pero el martes ya estaba la norma en vigor, ¿no? Eso, claro, a mí, yo creo que yo ya no pido a nuestro tribunal que se pronuncie en 3 días, pero hombre, o sea, lo que no puede ser es que 9 meses después no sepamos lo que tú apuntabas, si nuestra limitación de derechos fundamentales fue constitucional o no, sobre todo porque además, por futuro, para saber hasta dónde pueden llegar sucesivos decretos de estado de alarma, ¿no? Yo creo que hay una dejación de funciones por parte del tribunal, ¿no? Y el decreto 900, el vigente, se ha planteado el tema este. Yo sinceramente creo que Castilla y León no puede anticipar el confinamiento nocturno a las 8 de la tarde. Yo creo que la comunidad autónoma tiene que mantenerse en el margen que le ha dejado el decreto de estado de alarma, ¿no? Pero no pasa nada por cambiar el decreto de estado de alarma. Claro. Y yo hoy discrepo, una persona con la que tengo mucho afecto y aprecio, que es Tomás de la Cuadra. Tomás de la Cuadra ha dicho hace poco en la cadena SER que el decreto, el actual estado de alarma, podría ser modificado solo por el Consejo de Ministros sin necesidad de llevarlo al Congreso. Yo, sinceramente, eso no lo comparto, porque el vigente estado de alarma está en las condiciones que aceptó el Congreso de los Diputados. Entonces, si se quiere anticipar el confinamiento nocturno, tiene que ser el Congreso de los Diputados el que haga eso. Y además ahí se retrata todo el mundo. Es decir, los que voten en contra, pues también tendrán que asumir sus consecuencias, las consecuencias políticas, ¿no? Yo creo que hay que tratar de hacer los menos atajos posibles. Muchísimas gracias. Gracias, Javier y Miguel. ¿Hay alguna pregunta más que queráis plantear? Si no hay intervenciones de momento, pues aprovecho yo también para plantear algunas cuestiones. Bueno, ya digo, había ido apuntando más cosas, pero se han ido contestando, ¿no? A lo largo de la intervención. Una cuestión sobre la que seguro, ¿no?, que nuestro ponente tiene una visión más clara que yo, pero yo la impresión que he sacado cuando he leído alguna sentencia, ¿no?, de algún Tribunal Superior de Justicia que se ha pronunciado sobre alguna limitación, ¿no?, de algún derecho, es que por mucho que mencionen, ¿no?, este principio que se supone que hay que aplicar, que es el principio de proporcionalidad, ¿no? Sin embargo, la aplica, al menos, ya digo, no he leído todas, ¿no?, ni mucho menos, pero me ha llamado la atención que en las que he leído, también luego para utilizarlas en clase de argumentación, ¿no?, para actualizar un poco los ejemplos, ¿no?, y las que he leído no me servían para poner buenos ejemplos, ¿no?, de la aplicación del principio de proporcionalidad, ¿no? Muy pocas veces, vamos, yo de las que he leído ninguna, ¿no? Estaban los pasos, ¿no?, del juicio y ya el fin legítimo puede estar claro, ¿no?, en este caso, pero todo lo demás que tú lo has mencionado, ¿no? Ver si hay medidas alternativas que puedan ser menos lesivas, ¿no? Analizar la eficacia de lo que se propone, ver las alternativas, ventajas, sacrificios, yo eso no lo he visto, ¿no? Y no sé si compartes un poco esa impresión, sí, tú que has leído más, ¿no?, más, sí. Más sentencias. Y luego me preguntaba, en un argumento de proporcionalidad de este tipo, las opiniones de los informes científicos entiendo que tendrían que tener, ¿no?, también un mayor peso, ¿no? Y a mí eso pues me ha llamado la atención que no apareciese. Luego, como ya más preguntas, me preguntaba cuál es tu opinión en relación con la cogobernanza que se ha establecido, ¿no?, en la gestión de la pandemia. Bueno, una vez que terminamos el primer estado de alarma, que al menos el inicio pues fue muy centralizado, ¿no? Luego ya se fue ampliando hacia medidas de cogobernanza. ¿Y hasta qué punto tú crees que esa cogobernanza puede ser una buena estrategia para hacer más ponderadas las limitaciones de derechos, ¿no? Si dentro de esta cuestión que nos interesaba, pues esa cogobernanza podría ser una buena estrategia. Bueno, tú lo has mencionado, ¿no? Yo también coincido que hace falta actualizar todo nuestro marco, ¿no?, del Estado de Derecho para enfrentarnos a estas situaciones excepcionales, ¿no?, y en concreto a la que ahora estamos viviendo. Y bueno, igual es difícil, ¿no?, pero no sé qué aspectos, ¿no?, crees que habría que incidir, ¿no?, en esa actualización. Ahora, oyendo a Javier, digo, bueno, pues está claro que también los procedimentales, ¿no?, de articular, sí, ¿no?, pero no sé si algunos más. Y conectado con esto, me planteaba si hay algún ejemplo en el derecho comparado, ¿no?, donde nos pudiéramos mirar, ¿no?, porque al final yo creo
que los debates han sido parecidos en todos los sitios, e incluso a mí ha habido momentos que me llamaba la atención que algo que aquí parecía, no, vamos a extender el estado de alarma no sé cuántos meses, decías, joder, pero mira Italia, pero mira Francia, pero, o sea, que simplemente es la crispación política que hay aquí la que impide, ¿no?, un funcionamiento más normal de lo que sabemos que es excepcional, ¿no?, pero que no cada decisión y cada paso y etcétera acarre toda esta polémica, o realmente es que ellos tienen un articulado, un marco jurídico que es más adecuado al nuestro, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Pero a veces yo sí me preguntaba, ¿no? Es que quieren, bueno, y yo decía, bueno, pero es que mira tal país, ¿no? O tal otro, o incluso también en mecanismos de cogobernanza, ¿no? Hablan como si Alemania estuviera imponiendo todo Merkel, ¿no? Cuando al final no parece que sea así, ¿no? O sea, está quedando también una imagen del Estado autonómico, ¿no? La gente se está llevando la impresión, ¿no?, de que esto al final, bueno, una impresión que a lo mejor luego está centrada no en una comunidad, pero sobre todo en una, que es la de Madrid, ¿no?, que es la que se lleva, porque yo creo que ahora, por ejemplo, pues con las medidas que hay, no digo que no haya que endurecer en algunos aspectos del estado de alarma, que igual habría que hacerlo, pero ahora mismo las comunidades autónomas yo creo que tienen herramientas para, si no empeoramos más y seguimos subiendo en vertical, pues igual hay que hacer otra cosa, pero hay muchas cosas que pueden hacer, ¿no?, con esto en la mano, ¿no? Entonces, bueno, pues esas inquietudes me surgían al escucharte. Sí, sí, bueno, yo las comparto básicamente. Sí, lo de los TSJs, es verdad, piensa que normalmente la ley les da 3 días al TSJ para que resuelva este tipo de cosas, que yo creo que generalmente no lo cumplen. Pero bueno, claro, entonces la ley tiene que darte más tiempo, porque efectivamente ahí yo creo que es muy importante lo que tú dices. Yo sí soy el consejero de mi comunidad autónoma, me voy al TSJ cargado de documentos técnicos. Y de hecho, una cosa que ha hecho aquí la consejera, yo creo que eso lo ha hecho bastante bien, es que incluso en el preámbulo, en la exposición de motivos de las leyes, o sea, de las resoluciones, perdón, te pone gráficos que te va contando cómo está siendo la evolución, gráficos en el sentido literal del término, para que tú puedas ver que las medidas que ahí se piden, en teoría, son proporcionales a la situación. Y, por tanto, si a una mayor incidencia del coronavirus, yo puedo ir aumentando las restricciones y lo correlativo es lo otro, ¿no? Y, sin embargo, claro, los TSJ a veces yo creo que también igual se ven un poco abrumados con eso y en general yo creo que han sido bastante deferentes con la administración. Creo que en general es una práctica de la posición contencioso administrativa, que es bastante deferente con el controlado, en este caso con el gobierno, ¿no? En eso es interesante, por ejemplo, para trabajar con los alumnos y sobre todo para los alumnos de Derecho Administrativo, el auto de medidas cautelares del TSJ de Cataluña, en el que decidió suspender la suspensión o suspender el aplazamiento, ¿no? Y ahí explica muy bien el sentido de una medida cautelar. Es decir, el sentido de una medida cautelar tiene que ser que quien tiene derecho no pierda el derecho por el paso del tiempo, ¿no? Entonces, en principio yo tengo derecho a votar. Vamos a ver si lo puedo ejercer o no, pero entre tanto vamos a presumir que lo puedo ejercer. Entonces, este auto del TSJ de Cataluña yo creo que está muy bien hecho, ¿no? Y es un auto que puede ser un anónimo acto de medidas cautelares, que dice si vamos a suspender, pero yo creo que también una cosa que planteo con lo que comentaba Javier, por una cuestión de legitimidad. O sea, de quién va a leer esa sentencia, ¿no? O en este caso este auto, ¿no? Y de que el tribunal se siente obligado a tratar de convencer a quien le lee, no solo imponer la decisión, sino convencer, ¿no? Y por eso, bueno, me parece un buen ejemplo, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia de Aragón también ha sido bastante contundente, yo creo que ha sido el más beligerante con la defensa de los derechos. Fue el primero que dijo, no, esta manifestación se puede celebrar. O sea, no se trata de prohibir una manifestación por prohibirla, ¿no? Y luego le ha obligado, incluso lo obligó al gobierno de Aragón a puentearlo a través de un decreto ley, ¿no? Porque el gobierno de Aragón dijo, usted no me deja, no se preocupe, yo por un decreto ley, esto es una norma con rango de ley y va al constitucional, ¿no? Pero bueno, muchas comunidades autónomas no tienen la figura del decreto ley, ¿no? Y luego, en el tema de los informes científicos me parece sí, muy relevante. Es verdad que siempre se pueden aportar informes científicos en un sentido y en el otro, ¿no? A mí no digo que me gusta, al contrario, me genera también, pero a veces tendemos a pensar que en las ciencias jurídico-sociales todo es discrepancia y que en las ciencias como la epidemiología pues las cosas están clarísimas y no están nada claras, ni en el diagnóstico ni en las propuestas de solución, ¿no? El tema de la gobernanza es lo que tú has apuntado. Yo creo que ha funcionado razonablemente el sistema alemán, también porque tiene una cultura federal muy desarrollada y yo creo que hay más una lealtad, digamos, del representante al representado
que una lealtad puramente partidista, ¿no? Entonces, tú normalmente te puedes encontrar con que un Estado está a favor de una cosa, aunque quien dirige el Estado y la canciller no sean del mismo color político. Yo creo que ahí hay una idea de lealtad institucional y federal que yo creo que en España todavía no hemos desarrollado, lamentablemente, ¿no? Y desde luego tampoco me parece que la medida adecuada sea lo que hace Castilla y León, ¿no? Ponerte en el brete al gobierno de llevar el asunto al Tribunal Supremo, porque parece que el gobierno no está siendo suficientemente precavido, ¿no? Bueno, claro, el gobierno puede decir, oye, pues, o sea, lo que tú decías, si se dice que los contagios básicamente tienen lugar en establecimientos de hostelería, las comunidades autónomas pueden cerrar la hostelería. Es que yo no le veía mucho sentido cuando se planteaba un toque de queda a las 8, cuando cerraban hostelería, claro, cerraban comercios claro. a las 6 y prohibían reuniones familiares de no convivientes. Digo, entonces, ¿qué estás prohibiendo? Pasear por la calle. Cual Claro. quizá no es Sí. lo más efectivo para, ¿no? En la incidencia del virus no parece, no sé. No. Sí. Y bueno, para concluir, por lo que tú decías, lo que se puede hacer, hombre, yo creo que había que tratar en la medida de lo posible de que las medidas se pudiesen segmentar. Es decir, el confinamiento no es lo mismo para una persona que tiene una casa con un jardín que para gente que vive en situación de una vulnerabilidad brutal. Nosotros lo hemos visto en la universidad. No todos los estudiantes están en las mismas condiciones, no todos tienen un ordenador portátil, una conexión a internet, etcétera, etcétera. Bueno, pues, hombre, yo conozco gente en un colegio que tengo cerca de mi casa que bueno, hubo una desconexión de la docencia, porque en las familias no tenían unas condiciones para que sus hijos, ni dedicación, ni tiempo, ni espacio, para que pudiesen hacerlo. El propio tema de salir de casa, el impacto no es el mismo para una persona, por ejemplo, joven, que se comunica desde el ordenador de su habitación, que para mi madre, pues que tiene 80 y pico años, que vive sola y que no tiene un teléfono, digamos, moderno, ¿no? Porque no lo necesito, no lo quiero usar. Entonces, yo creo que quizás lo que pasó ahí, sobre todo en el primer confinamiento, fue ese carácter indiscriminado, perjudicó a los colectivos más vulnerables, ¿no? Y después, y trato de acabar, está el tema, por ejemplo, de las residencias. Bueno, eso todavía hay mucho que indagar ahí, ¿no? ¿Qué ha pasado con las residencias? Entonces, bueno, yo aquí en Asturias se decretó que todas las personas en centros sociosanitarios, nadie podía salir a dar un paseo. Y en ese nadie se incluían personas contagiadas, sospechosas de estarlo, y personas sanas. Claro, para unas personas sanas, prohibir en todo caso que se pudiesen mover, les estás causando un perjuicio físico y psicológico. Y ha habido gente que seguramente ya no se ha recuperado o sea, tenemos que pensar que además, cuando se empezó a permitir salir, los últimos que pudieron salir fueron la gente de las residencias. Hubo gente, yo fui contando los distintos platos, que estuvo casi 3 meses sin poder salir. Eso es dramático por las consecuencias físicas y sin poder salir, sin poder ver a su familia y con graves dificultades para comunicarse. Entonces, yo creo que si asumimos, y me parece importante la idea de vulnerabilidad, no tiene que quedarse solo en la retórica, hay que tratar de que luego las medidas diferencien. Y si se admitió que los niños, por ejemplo, era importante que saliesen, bueno, también tiene por qué poder salir, pues no sé, gente mayor a partir de cierta edad o que esté justificado por razones médicas, ¿no? Y que eso no suponga el temor a una sanción. Sí, además en un momento en el que ellos no salían, mientras los demás ya podíamos hacer, ¿no? Incluso ocio, ¿no? Juntándonos, etcétera, fue algo, a mí eso también me resultó totalmente llamativo, ¿no? En vez de otras medidas alternativas que se hubieran podido adoptar para evitar que el virus entrara en las residencias, lo más fácil era no dejarles salir y no dejar que además les visitasen, ¿no? Lo cual yo eso creo que ha sido, no, ha sido tremendo, sí. Sí, en ese sentido, perdona, es verdad que algunas comunidades autónomas tomaron medidas diferentes. Por ejemplo, en Galicia se intentó cuanto antes que pudieran salir, pues un minutos al día, acompañados en un radio no muy alejado de la residencia, pero aquí en Asturias la decisión fue cierre total. Y la gobernanza lo que te permite es, como tú decías, adaptar las medidas a la situación de cada territorio, incluso dentro de una misma comunidad autónoma. En la Comunidad de Madrid, pues no tiene por qué ser exactamente la misma situación en el centro de Madrid que en la sierra. No sé, a veces se olvida que Madrid tiene mundo rural, además bastante rural, además. Claro. Sí. Bueno, o sea, a mí me parecía que la gobernanza llevara, claro, luego si llegamos, ¿no?, a la lealtad institucional cuando no existe, etcétera, pues al final ¿no?, puede dar lugar a enfrentamientos, pero a mí también me parecía, es que va a haber 17 maneras, digo, es que a lo mejor, no sé si 17, pero al final me parece que quien mejor se supone que conoce su territorio, las necesidades, los servicios con los que cuenta,
¿no? Cuando estamos hablando además de competencias que dependen de las comunidades, al final es el territorio, ¿no? O sea, sobre la mesa a mí me parece, ¿no? Me parecía que tiene que ser la forma ideal. Luego ya, pues en la práctica, los problemas concretos, ¿no? Que las fricciones, etcétera, que se planteen es otra cuestión, ¿no? Es que fijaros, si me permitís, claro, esto es un problema de cultura política o de cultura constitucional, pero es lo que decía Miguel Ángel, la cogobernanza solo funciona si hay un mínimo de lealtad institucional. Si no, sin lealtad institucional, creo que la cogobernanza se convierte en un caos. Y que tú puedes hacer distintas cosas y adaptar. Por ejemplo, la estrategia de vacunación. Pues la estrategia de vacunación no tiene por qué ser la misma dependiendo del perfil demográfico de las personas a vacunar. Y quien sabe eso, pues son las consejerías de salud y de servicios sociales, que ahí es muy importante esa conexión entre la salud y los servicios sociales, ¿no? Y un tema también que no comenté, que me hace muy importante, bueno, Patricia también lo conocen, es el tema de la vulnerabilidad administrativa. Es decir, una cosa que me parece importante, como sabéis, es la aprobación del ingreso mínimo vital, que entre otras cuestiones pretendía hacer frente a las graves carencias que para muchas personas está suponiendo la pandemia. Claro, tal y como se ha articulado, y evidentemente es más fácil criticarlo aquí nosotros que no tenemos que ponerlo en un papel, ¿no? Pero claro, lo que no puede ser es que una cosa pensada para que sea eficaz de manera inmediata, se rodee de tal aparato burocrático administrativo que al final los beneficiarios no llegan a eso. No llegan a eso porque, uno, los servicios públicos están cerrados. O sea, aquí la administración pues ha estado mucho tiempo cerrada y se puede hacer con citas, la administración también es algo que hay que pensarse muy claro, mucho. y incluso que claro que para mucha gente lo electrónico no es una solución. Lo puede ser para nosotros para dar clases, pero hay personas que tienen dificultades para cubrir un formulario electrónico porque igual no tienen ni siquiera un ordenador adecuado en casa. Entonces hay que dar una solución a eso, ¿no? Y el ingreso mínimo vital también me parece un muy buen recurso, pues quizás no está funcionando por esa vulnerabilidad administrativa que se está detectando, ¿no? Claramente. No sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión más que se quiera plantear, intervención. Hemos monopolizado el debate completamente. El profesorado que tenía el poder, ¿no? en el acto y desde el principio el micro, pero bueno, espero que... Bueno, alguna ventaja tenía que tener, ¿no? Sí. Bueno, pues si no hay ninguna intervención, lo podemos dejar, si les parece, aquí. Le damos de nuevo muchas gracias a Miguel Ángel por intervenir, por acompañarnos. Ya digo, a mí me gustaría que cuando acabe esto, ¿no?, pudiéramos hacer un balance de cómo ha terminado, ¿no?, esta limitación de derechos. Espero no tenerlo que hacer ante nuevas medidas, ¿no?, que incidan en esto, sino, bueno, ante una situación que por lo menos nos acerque, ¿no?, al final del túnel en el que estamos. Y bueno, a todos los y las asistentes les invito a la próxima sesión, que es una por mes, Javier, pero no tengo apuntada aquí la fecha, pero bueno, lo podrán ver en las redes y en la web del instituto, y en los próximos días pues estará también disponible el vídeo de esta sesión. Y nada, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Miguel Ángel. Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.